Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un poquito que vaya entrando la gente. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Hoy nos acompaña la doctora Elena Obieta. Es médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y jefa o directora de servicios en la Municipalidad de San Isidro. Hoy la clase va de todo lo que un terapeuta debe saber sobre PrEP y le doy la palabra a la doctora Elena. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Voy a cometer una infidencia. Recién le preguntaba a Sofía en qué año había nacido, pues la vi tan joven. Y cuando me dijo su año de nacimiento, dije, Dios mío, para cuando ella nació yo llevaba 11 años ya dedicada al VIH, así que los primeros de diciembre son días emblemáticos que me ayudan a renovar la lucha. Bueno, no sé si ya estamos en condiciones de empezar. Sofía, vos me decís. Sí, 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 empecemos. Ok, entonces yo voy a minimizar esto. A ver, ¿ustedes ahí ven mi pantalla? Sí, Sí. perfecto. ¿Cómo hago para sacar? Ahí va, quería sacar la parte de arriba. Bueno, antes, gracias. Antes de empezar con la charla, entiendo que la mayoría de ustedes vienen del palo, como decimos nosotros, de la salud mental, con lo cual primero me permito por ahí dar un contexto epidemiológico como para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Este es el lema de este año de ONUCIDA, que es la rama de las Naciones Unidas dedicada a la lucha contra el VIH, y es nada más y nada menos, son siempre muy ambiciosos, y yo siempre digo que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, pero es superar las disrupciones para transformar la respuesta al SIDA. Y la directora de UNUCIDA dijo, ya sabemos lo que funciona, o sea, tenemos la ciencia, las herramientas, estrategias probadas. Lo que hace falta es coraje político, invertir en las comunidades, en prevención, en innovación, en protección a los derechos humanos y con estas herramientas y estos pilares poner fin al SIDA. Es un montón y en cada uno de esos ítems creo que podríamos tomarnos toda una tarde de cafecitos para charlar todos los gaps que hay. Pero aún así también, yo que soy una optimista y redenta, creo que en cada uno de esos pilares, cada uno de nosotros puede decir, bueno, pará, pero yo estoy parado acá y quizás no estoy haciendo lo suficiente. Entonces, un poco espero que con este desafío podamos charlar un poco hoy y modificar algo a futuro. Eh, este es el informe de Argentina. Si hay gente de otros países de Latinoamérica, el informe de ONUCIDA fue publicado ayer, y el informe definitivo de Argentina fue publicado hoy, pero todavía no estaba en formato electrónico como para que se los pudiera pasar. De todas maneras, lo que yo les puedo decir es que se estima que 140.000 personas viven con VIH en la Argentina. Ha habido un aumento en los diagnósticos en este último año. Eh, Mucho más de la mitad se atienden en el ámbito público. Y ahora les voy a contar, pero esto lo voy a decir varias veces. Tenemos una ley nacional de SIDA que hace que todas las personas que viven en la Argentina, aun cuando no fueran ciudadanos argentinos, pero que vivan en la Argentina y tengan un documento argentino, aun como extranjeros, tienen derecho a acceder al diagnóstico y al tratamiento del VIH. En este momento la relación varones-mujeres es 70-30, es decir,
son más los varones cis que se diagnostican que las mujeres cis que se diagnostican y queda un 1% de personas trans en los nuevos diagnósticos. ¿Sí? Hay un aumento importante de los diagnósticos nuevos, sobre todo en hombres jóvenes entre 20 y 34 años. Y más del 99% de las causas de nuevas infecciones obedecen a sexo no protegido. Estas son las tasas. Ustedes saben que cuando uno habla de tasas, habla de cantidad de casos por 100.000 habitantes. Esto lo van a ver en todos lados. Y la tasa nacional de infecciones por VIH en Argentina es de 14,1 por 100.000 habitantes. ¿Sí? Pero lo que no tiene que dejar de preocuparnos a todos es la tasa nacional de diagnósticos tardíos. Y hablamos de diagnósticos tardíos cuando las defensas ya se han deteriorado lo suficiente como para empezar a dar manifestaciones de lo que llamamos infecciones oportunistas o enfermedades marcadoras de SIDA, desde tuberculosis, neumonías, zóster, cáncer rectoano, eh, hongos en el esófago, etcétera. Entonces, el diagnóstico tardío sigue siendo una preocupación, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Claramente, los diagnósticos tardíos son mayores en varones que en mujeres, pero esto tiene que ver con el diagnóstico probablemente más precoz en mujeres en edad fértil al momento de que están embarazadas. Las tasas de sífilis eh, son, eh, ¿cómo decir? Descomunales. Tenemos casi 70 por 100.000 habitantes personas con sífilis, 75,4 en mujeres y 62,8 en hombres. Y me permito recordarles que la sífilis le abre la puerta a otras infecciones sexualmente transmisibles, entre ellas el VIH. Eh, Esto es como ha ido creciendo y cambiando la evolución de las tasas de las infecciones, de digamos, la cantidad de un caso por cada 100.000 en la Argentina. Y fíjense cómo a partir de la pandemia, en los años de pandemia, se diagnosticó poco y entonces acá empezamos a ver, por supuesto, más diagnósticos tardíos y mayor cantidad de casos porque empezamos a testear más. No quiero decir que durante los años pandémicos la gente no pudo haber adquirido VIH, lo que digo es que consultaban mucho menos. Y si ustedes se fijan, en cuanto a los grupos etarios, fíjense, entre el grupo de 20 a 24 años, y, digamos, menores de 60 se llevan la enormidad de las estadísticas. Esto tampoco quiere decir que en adultos mayores no tengamos que buscar VIH. Yo siempre lo digo y se lo digo a los médicos jóvenes. Incluso lo hablamos con amigas de mi edad, ¿sí? Yo estoy posmenopáusica y le digo, a ustedes, sus médicos les preguntan respecto de su vida sexual. Casi ningún colega médico, clínico, quizás los ginecólogos por razones obvias, pero si no, no preguntan respecto digamos, hábitos sexuales. Cambian los vínculos, pero las maneras de cuidarnos no demasiado. Sí, por suerte ahora con la PrEP, que es de lo que les voy a hablar, pero los dos momentos más críticos y más vulnerables en la vida de una mujer para adquirir VIH son el puerperio inmediato, es decir, cuando acaba de tener un bebé, y luego en la posmenopausia. Sí, en la posmenopausia claramente porque se deja de utilizar preservativo, porque ya no tengo miedo a quedarme embarazada, y además por los cambios fisiológicos que se producen en la mucosa de la vagina. ¿Sí? Bueno, esta es la evolución de las proporciones por género, ¿sí? Fíjense cómo siguen siendo los varones cis el gran núcleo de personas viviendo con VIH, y fíjense la proporción de diagnósticos sigue ocurriendo, por ejemplo, en mujeres cis en el grupo de 25 a 34 años,
por lo que yo les decía, se diagnostican más porque son en general mujeres que consultan en situación de embarazo y entonces se hacen los diagnósticos en esa situación. Cuesta muchísimo que vaya y se testee la pareja de la embarazada, ¿sí? Tanto durante el control prenatal como incluso en el momento del parto. Y ahí es donde, al no haber testeado a la pareja, la mujer puede adquirir VIH aún estando lactando, adquiere VIH en el momento de la lactancia y es un periodo de mucho riesgo para su adquisición y para la transmisión al bebé. Bien, seguimos con las vías de transmisión. En las mujeres cis, por cierto, prácticamente el 100% de los casos son por relaciones sexuales con varones y por sexo obviamente no protegido. Y en el caso de los varones cis, más del 66% son por relaciones sexuales con varones. Entonces, acá tenemos un gran núcleo que es el de los hombres que tienen sexo con hombres que siguen adquiriendo la infección y luego charlaremos por qué. Y luego el 30% de los varones que adquieren la infección por relaciones sexuales con mujeres sin protección. También saber que estamos en mucho riesgo y con muchos problemas con otras ITS, como hablamos de sífilis, tenemos que hablar también de secreción genital purulenta, y esto es gonorrea, lo que antiguamente se llamaba blenorragia, también la clamidia, ¿sí? Que son causas, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria pelviana, de esterilidad, y que también le abren la puerta al VIH. Si ustedes se fijan, la evolución de las tasas que hemos tenido en secreción genital purulenta del 22 al 23, ¿sí? Como más que duplicamos la tasa de varones con secreción genital purulenta. Entonces, este es un panorama epidemiológico y verdaderamente yo tengo que agradecerle esta mitad de la foto a un íntimo amigo mío, que es un hombre que tiene sexo con hombres, que toma PrEP. Y le digo, por favor, necesito, porque yo no manejo, primero no tengo redes, imagínense. A partir de ahí, tener acceso a este tipo de plataformas. Tengo una pareja estable desde hace un montón, soy heterosexual, entonces la verdad que tener acceso a estas plataformas me resultaba prácticamente una dimensión desconocida. Entonces le dije, por favor, pásame una foto, una captura de pantalla de alguno de estos sitios de citas para ver cómo se presentan, porque de veras que yo no lo sabía, ¿sí? No me cocino en el primer hervor, como decía mi abuela, y aún así tengo este enorme gap sociológico, si quieren. Y entonces, me manda la foto y entonces dice, bueno, que es un chico flaco de unos 77, este, que es discreto, que está buscando así para algún encuentro, que es HIV negativo y que toma PrEP. Y que la última vez que se testeó fue en abril del 25. ¿Sí? Dije, wow, esto está buenísimo y esto es un muy buen nicho como para poder ir y hacer algo de prevención. Entonces, esta situación de la dimensión desconocida respecto de estos encuentros sexuales casuales, que no son tan casuales, los realizan montones y montones de personas. Y por otro lado, otra realidad que no podemos negar es la del chemsex. Y luego, bueno, las definiciones que implican, pero imagínense que Europa está, digamos, hablando de cómo tienen que cambiar y cómo se ha convertido el chemsex en un problema para el manejo de las infecciones sexualmente transmisibles. Entonces, desde hace ya algunos años, a sabiendas de esto, se empezó a hablar de la prevención combinada. Por un lado, obviamente, cuestiones netamente estructurales que tienen que ver sobre todo con normas, con la de no criminalizar la transmisión del VIH,
con no estigmatizar, con abordar poblaciones clave desde un lugar de protección de los derechos humanos, etcétera. Luego, desde lo comportamental de cada sujeto y también como sociedad, eh, tenemos una enorme deuda pendiente nosotros con el tema de la educación sexual integral, integrar a los pares, a la comunidad. Si son parte del problema, tienen que ser parte de la solución y entonces podrán decirme, mira, Elena, está esta y esta y esta plataforma y es aquí donde tenemos que trabajar en prevención, porque yo puedo no saberlo, soy una señora de 62 años, eh, no soy gay, tengo una pareja estable, no tomo drogas y, digamos, puedo estar como ajena a una realidad que ocurre, ni buena ni mala, es una realidad a la cual, digamos, en la cual están metidas montones de personas que pueden ser mis pacientes o no, que pueden ser mis hijos o no, y que yo tengo que conocerlas, tengo la obligación de conocerlas como parte del equipo de salud. Y luego todo un componente biomédico que tiene que ver claramente con los preservativos, con lubricantes, con ofrecer testeos periódicos, con el acceso universal y temprano al tratamiento antirretroviral, con el acceso, dijimos, a testeo y al tratamiento de otras ITS, con estrategias de reducción de daño de las cuales, por cierto, en la Argentina tampoco se habla, pero no es, si un muchacho, una chica va a consumir metanfetamina, cristal, lo que fuere, y lo va a consumir igual, por más que yo le diga, no, no lo hagas porque te puede hacer daño, pero sí quizás, si va a ir a una fiesta electrónica, le puedo decir, mira, esta es la dosis máxima que vos podés consumir, porque si consumís más que esto, te podés morir. Y esto se hace. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales en Europa que yo he conocido, el Checkpoint Barcelona, el Checkpoint París, donde pares les dan directamente una pipeta y le dicen, mira, vos cargala hasta acá, más que esto no puedes consumir. Luego el acceso a PrEP y PEP, ahora les voy a explicar la diferencia, y por supuesto a vacunas, vacuna para hepatitis A, vacuna para papilomavirus humano, HPV, etcétera, hepatitis B, por cierto. Entonces, ¿desde cuándo existe la PrEP? Desde hace un montón. Ahora les voy a mostrar de las fechas de las primeras publicaciones, pero en la Argentina empezó en el año 2021 un programa piloto en 7 centros diferentes de 4 provincias e inicialmente se anotaron 600 personas. Imagínense, 600 personas para 7 centros era un montón. Y ya en el 23 se calculaba que 3.000 personas más o menos habían pasado por estos centros de prevención combinada. Nosotros entramos en uno de estos, digamos, fuimos, digo nosotros, el servicio de infectología que yo tenía a cargo en ese momento, entramos en el 2022, sí, más o menos 2022, fines del 22, principios del 23, entramos en este programa piloto y la verdad, lo que debo decir es que pensábamos que la demanda nos iba a desbordar. Y tristemente no fue así, porque y me remonto a las cifras que les mostré antes, al principio, en cuanto a epidemiología, eh, ¿será que con 3.000 personas a lo largo de un año que consultan en los sistemas que ofrecen prevención combinada, que no es solamente la PrEP, debo decir, es vacunas, es investigación precoz del cáncer de recto ano, es asesorar respecto de salud sexual y reproductiva, es el abordaje interdisciplinario de la salud mental. Cada vez se habla más de que la salud mental tiene que estar incorporada a los servicios donde se ofrece atención de personas viviendo con VIH. Luego, la hormonización,
etcétera. Digamos, todo esto implica la prevención combinada. No es solamente viniste porque querés tener relaciones sin preservativo y te tiro 4 pastillas por semana. No, es mucho más complejo que esto. Es someter al paciente, a la persona al testeo periódico como corresponde, es ofrecerle otras herramientas como más allá del preservativo, el lubricante, etcétera. Si tiene una pareja discordante, es decir, su pareja tiene VIH y la persona que vino a consultar no, me tengo que asegurar de que la pareja esté indetectable, porque hoy sabemos que indetectable el virus de VIH es intransmisible para la o las parejas, ¿sí? Entonces, para empezar, es un poco larga la diapositiva, pero quiero que queden claras algunas definiciones. ¿Qué es la PrEP? Es una de tantas estrategias de prevención del VIH. Las otras, como les dije, por supuesto, el condón, que además previene de otras ITS, también la circuncisión masculina, anillos de rilpivirina para las mujeres, en fin, hay otras estrategias, pero la PrEP es una de ellas. ¿Y qué implica? Que las personas que no tienen VIH, que tienen prácticas que los exponen al riesgo de transmitir, de adquirir el virus, toman un medicamento antiviral reduciendo la posibilidad de adquirirlo. Está recomendada por la OMS y lo que hace es ser un freno que hace que evita que el virus, cuando ingresa, infecte a las células del sistema inmune. Por cierto, la PrEP sola no sirve para evitar adquirir otras infecciones sexualmente transmisibles, como dijimos, la sífilis, la clamidia, la gonorrea. Hoy hay otras estrategias, puse 2 diapositivas al final para contárselas. Está disponible en Argentina, por ahora, debo decir, en forma gratuita. Es un derecho para todas las personas que la requieran. Pero de nuevo, y es ley, y es la ley 27.675 que se modificó. Nadie puede reclamar un derecho que desconoce que tiene. Entonces, también me parece que es nuestra obligación como parte del sistema de salud fortalecer, empoderar a nuestros pacientes o a nuestros consultantes como para que conozcan cuáles son sus derechos para que luego puedan reclamar por ellos. Porque a mí no me asiste la ley 27.075, asiste a la persona que viene a consultarme. Entonces, brindar acceso a la profilaxis preexposición es una obligación de todos los subsistemas de salud, sea el público, sean las obras sociales o prepagos. Esto a veces es muy difícil, pero se logra. Y luego, como conocimiento mínimo, aunque sea de la farmacología, porque no es, buenísimo, entonces ahora con lo que dijo Elena en la charla que tuvimos, si yo me consigo una pastillita de tenofovir en tricitabina, esta noche, perepepepe, puedo salir. No. La máxima protección para el sexo anal receptivo se alcanza luego de 7 días de tomar PrEP todos los días, porque necesitamos que, por ejemplo, en la mucosa del recto o de la vagina, como les mostraré luego, eh, se alcance una concentración de este antiviral suficiente como para evitar que si entra el virus infecte a las células del sistema inmune. Para el sexo vaginal se necesita todavía un poco más de tiempo de droga circulante y esto es lo que explica que los primeros ensayos en mujeres cis con PrEP hayan fallado y en la adicción intravenosa también se necesitan más de 21 días de PrEP diaria para alcanzar la protección. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar. Tiene evidencia científica fuerte y robusta, pero lo que les pido por favor es que se fijen la fecha. Esto fue publicado en el 2010 y yo les dije que en la Argentina se introdujo por primera vez y a modo de centros piloto en el año 21. ¿Sí? Digo como para que veamos con qué delay venimos. Y esto, como les cuento, estuvo demostrado y publicado en estudios sumamente serios, donde se estudió a más de 3.300 personas
Primero excluyeron a los que ya tenían VIH, o sea, se llamó voluntarios, se excluyó a 10 que los habían diagnosticado en el momento del reclutamiento, ¿sí? Y se vio una disminución de 44% en la incidencia del VIH en estas personas que tomaban dos antivirales combinados en una sola píldora, que son el tenofovir y la emtricitabina. Eh, ¿Qué quiero decirles con esto? Pasado en limpio o cambiado, lo que se sabe con estos modelos matemáticos es que uno debiera darle PrEP oral al menos a 13 personas para ahorrarse un caso de infección por VIH. Y esto sigue siendo una intervención costo eficaz. ¿Por qué? Porque la persona puede decidir dejar de tomar la PrEP porque se fue a un monasterio budista, porque decidió, porque está en una pareja monogámica, son los dos seronegativos, está todo ok. En fin, por múltiples motivos, una persona decide dejar de tomar la PrEP, podrá volver a tomarla cuando lo requiera nuevamente, no hay ningún problema, pero una persona hoy infectada con VIH sabemos que requiere tratamiento para toda la vida y eso es un coste enorme para la salud pública, privada, lo que fuere. Les quiero mostrar simplemente cómo en todos los grupos, menos en los que no tenían sexo anal receptivo, mostró ventajas, ¿sí? Versus el placebo tomar la PrEP. Y luego hubo dos estudios, a mí muchas veces los nombres que le ponen a los ensayos clínicos me resultan elocuentes y me encantan. Uno fue el estudio PROUD, que es un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se quiso pasar de lo que era el ensayo clínico presentado en el New England del 2010 a decir, bueno, a ver en vida real qué pasa. Y en vida real demostraron que también se podía hacer y que también tenía beneficios. El estudio inglés se llamó el PROUD porque era con personas este, abiertamente gays y esto se presentó en un Lancet en el 2016, ¿sí? Y después el estudio francés que se llamaba Hypergay. Y en este estudio también pasó lo mismo. Lo que hicieron fue demostrar en vida real de 400 pacientes randomizados que no tenían infección por VIH, separaron 200 versus 200 y prácticamente tuvieron que cortar el estudio porque la incidencia de nuevos casos, saben ustedes que incidencia es todo lo que es nuevo. En prevalencia yo entro a una habitación y digo, acá hay 100 rubios. Incidencia es, entró un morocho. Quizás no es muy feliz el ejemplo, pero para que se comprenda. Bueno, tuvieron que frenar el estudio por la incidencia de nuevos casos. Entonces empiezan a aparecer muchos otros estudios de prevención para ver qué pasaba. Y lo que les quiero contar es que en mujeres cis, y esto es lo que hablábamos antes, la mayoría de los estudios y sobre todo el objetivo estaba puesto en mujeres cis jóvenes en África subsahariana, que son una de las poblaciones más vulnerables a nivel global. Y entonces se vio que no tenía eficacia. ¿Pero por qué no tenía eficacia? Por mala adherencia. Solamente el 26% de las mujeres del FEMPREP alcanzaba niveles terapéuticos de la droga. Esto es, no lo tomaban, ¿sí? Lo mismo en el Voice. 5.000 mujeres, ¿sí? Que fueron randomizadas en distintos grupos. Uno tomaba solamente tenofovir, otro tenofovir con entricitabina, otro se ponían tenofovir en gel a nivel vaginal, que también fue medio un fracaso, versus placebo, y ninguna de las estrategias redujo significativamente el riesgo y menos del 30% de las mujeres alcanzaban niveles detectables de droga. Con lo cual, a ver, es como hoy hablaba con una amiga el tema de las cremas para las arrugas.
Y si está en el baño y no me la pongo, ninguna crema me va a quitar las arrugas. Esto es lo mismo, si las mujeres no lo tomaban, pues pasó lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo en otro estudio chiquitito que se hizo en varones, hombres que tienen sexo con hombres de 18 a 22 años, ¿sí? La adherencia, es decir, el tomar la medicación a las 4 semanas fue bastante aceptable, cercana al 65%, y también tuvieron una tendencia a reducir las prácticas sexuales de alto riesgo, es decir, a tener relaciones anales sin preservativo. Entonces, ya les conté un poco de dónde viene el background de la medicación por vía oral, la PrEP oral, ¿sí? Pero como no alcanzaba con esto, por lo que les conté, porque las mujeres no tomaban la medicación, eh, no hace falta que se los cuente, pero lo comento, en África subsahariana y también en muchos lugares y culturas latinoamericanas, el tema del estigma en las mujeres, sobre todo, es muy importante porque entonces el marido le dice, las mujeres que sufren violencia de género tienen 8 veces más riesgo de tener infección por VIH que una mujer que no sufre violencia de género. Por ejemplo, la mayoría de los eventos de violencia de género son por el partner cercano, digamos, por el marido, la pareja, el amante, etcétera. Entonces, en estos contextos, ¿por qué una mujer va a tomar una pastilla todos los días? La pareja le dice, ¿por qué estás tomando? Vos me engañaste. Entonces, le pega, entonces esconder la medicación para poder tomarla, incluso para las mujeres que viven con VIH, es un tema. Eh, yo estuve en varios encuentros y mujeres africanas que escondían la medicación en un pozo en su choza para que nadie la encontrara y le ponían una alfombrita encima para poder tomarla y que nadie la viera. Esto ocurre hoy, año 2025. Entonces, como el tema del estigma, de la adherencia a tomar la medicación, sobre todo en mujeres, era extremadamente baja, ¿qué se hizo? Se hicieron dos estudios, el 0,84 y el 0,83, pero el 0,84 en el 2020 junto a 3.200 mujeres cis en África de 26 años en promedio, les marco la edad porque, uy, perdón, porque muchas de ellas luego se embarazaron. Eh, el 55% había tenido por lo menos dos parejas en el último mes, ¿sí? Y entonces estas mujeres que recibieron cabotegravir, que es también un antiviral, pero que se daba inyectable cada 2 meses, hubo 0,2% de nuevas infecciones versus casi 2 en las que estaban en vía oral. Esto era con cabotegravir inyectable 2 veces por semana. Cuando ustedes vean esto, LA no es Los Ángeles, sino long acting, que son los antivirales de acción prolongada. Y finalmente llegó el lenacapavir. El lenacapavir es otro antiviral de acción prolongada que permite la administración subcutánea cada 6 meses. Y entonces salió el estudio Purpose 1 y Purpose 2, que reclutó nada más y nada menos que más de 5.000 mujeres en Sudáfrica y en Uganda. Y entonces a estas 5.000 mujeres las randomizaron, y en todo el grupo de 2.500 mujeres que recibió dos inyecciones en un año, es decir, una inyección subcutánea cada 6 meses y que estaban altamente expuestas a adquirir VIH, hubo cero infecciones nuevas, cero. Esto fue un hito que cambió todo, entonces esto es de hoy, acaba de salir de la Organización Panamericana de la Salud, así que 15 minutos antes de que Sofía me convocara estaba copiándoles estas diapositivas, porque la OPS acaba también de sostener esto. Se estima que deberíamos tener alrededor de 20 millones de personas con lenacapavir como una de y tratar al 90% de las personas que ya viven con VIH y erradicaríamos el VIH por siempre.
Entonces es un medicamento inyectable, como les dije, se administra cada 6 meses, es una alternativa muy interesante comparada con la PrEP oral, ¿sí? Absolutamente probada, y beneficia, por supuesto, a aquellas personas que tengan un riesgo sustancial de adquirir VIH, que aquellas que tienen dificultad para mantener la PrEP oral, ¿sí? Sirve para mujeres cis, para mujeres trans, para hombres cis, para hombres que tienen sexo con hombres, y sobre todo para aquellos que hayan tenido hace poquito un diagnóstico de una ITS. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa persona claramente no usa condón, o una trabajadora sexual que no puede negociar el uso de condón. Entonces, resumiendo, tenemos opciones inyectables todavía no autorizadas ni disponibles en la Argentina. Luego tenemos la preporal, sí, disponible en la Argentina, la preporal diaria y la preporal a demanda, que ahora les voy a contar. Entonces, ¿para quiénes se recomienda el uso de la profilaxis preexposición o PrEP? Estas son las normas de GESIDA, que cuando tengan alguna duda respecto de VIH, se las recomiendo porque están siempre muy actualizadas, están en español, y la gente que las hace es gente proba. Entonces se recomienda el uso de PrEP para hombres gays, bisexuales y otros hombres que tengan sexo con hombres y mujeres trans con más de 16 años que tengan por lo menos dos de estos criterios. Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. Un amigo mío con quien yo di mis primeros pasos en la especialidad decía, promiscuo es aquel que tiene más sexo que yo. Prácticas de sexo anal sin protección en el último año, que usen drogas para mantener relaciones sexuales, y por eso voy a volver un chiquitín a chemsex, que hayan necesitado profilaxis post-exposición en varias ocasiones. Esto es un paciente que viene a la guardia por rotura de condón o porque no utilizó condón dentro de las últimas 48 horas y tuvo sexo anal sin protección. Esa persona necesita recibir, me acuerdo un amigo, un muchacho que ya hacía, muchacho, señor de mi edad, hacía 25 años que no veía, encontró mi teléfono, se acordó de mí, gracias a Dios, porque hace 5 años decidió dejar a su familia, a su mujer y demás, y vivir su sexualidad plenamente, etcétera. Había tenido sexo anal receptivo sin protección, le había consultado a su médico de cabecera respecto de, che, ¿no tendré que tomar alguna cosa? Y el médico le dijo, no, eso no se hace más. Me empezó a correr un frío por la espalda y le digo, por favor, ya, te vas a la guardia del hospital. Entonces hablé con la chica de la farmacia, por favor, mira, Romina, va a ir un señor fulano de tal, por favor, déjale la medicación. Bueno. Entonces, aquel que haya necesitado profilaxis post-exposición es una persona que estuvo en riesgo y que puede volver a estarlo. Entonces, hablemos, mira, ¿fue una sola noche ya? ¿O esto es un cada 2 meses me tiro una cana al aire? Porque entonces sos candidato a PrEP. Listo. Quien haya tenido al menos una infección transmisible sexualmente bacteriana en el último año, le hace sífilis, clamidia, gonorrea, y luego las mujeres en situación de trabajo sexual que no usan consuetudinariamente preservativo. Luego, que son la mayoría, debo decir, pero esto tiene que ver también con una cuestión de negociación, de precio. Y luego, también tienen indicación de PrEP mujeres y hombres cis y usuarios de drogas inyectadas que tengan prácticas de inyección no seguras. Nosotros hoy día en Buenos Aires no tenemos tanta adicción intravenosa, sí, en algunos lugares y en algunas jurisdicciones del país, eh, por ejemplo, en las que son linderas de dos provincias y que son donde pasan algunas rutas provinciales, ahí, por ejemplo, hay nichos de adicción intravenosa que yo desde los 90 que no veía. Entonces,
En cuanto a personas cis y usuarios de drogas, que tengan por lo menos dos de los siguientes: más de 10 parejas, sexo anal sin protección en el último año, uso de drogas relacionados con el mantenimiento de tener relaciones sexuales, y acá viene lo de chemsex, que hayan tenido administración de profilaxis post-exposición varias veces en el último año y al menos una ITS bacteriana en el último año. Entonces, ¿cómo estamos con la PrEP nosotros en la Argentina? Como les dije, se estima que alrededor de unas 3.000 personas están recibiendo PrEP en nuestro país, la gran mayoría varones, un 91%, un 9% mujeres. Nosotros pusimos en PrEP a una chica embarazada porque le habíamos hecho el diagnóstico. Le hicimos el test rápido a ella en el contexto de embarazo, ella negativa, por suerte había venido con su pareja, a quien testeamos, porque a los chicos no los trae la cigüeña, disculpen que les diga, que les pinche ese globo. Le hicimos el diagnóstico a la pareja, que era positivo, y entonces nos los mandaron del centro de atención primaria donde se habían atendido. En el día los vimos en infectología, y entonces yo, muy suelta de cuerpo, le digo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones sexuales? Entonces esto era un lunes, me dice el sábado. Ok, entonces a la chica en ese momento negativa le pusimos profilaxis post-exposición, que son tres drogas: tenofovir, emtricitabina y dolutegravir, para que de haber entrado el virus definitivamente no lo adquiera. La profilaxis post-exposición se toma durante 28 días. Después de eso la volvimos a testear para VIH, para que no nos hubiera enganchado en el momento de la ventana, ¿sí? En el que podía darnos negativo el análisis, y entonces a partir del negativo la pusimos en PrEP durante todo el embarazo, hasta que su pareja estuviera indetectable. Entonces, ¿cómo es el sistema? Uno puede tomar la PrEP diaria, una persona que no sabe qué puede pintar en esta vida, y si tiene un encuentro hoy, mañana, capaz que pasado mañana con dos personas distintas, no sé, esa persona no es candidata a la PrEP on demand. Esa persona es candidata a la PrEP diaria. En cambio, la PrEP on demand permite tomar menos cantidad de píldoras, ¿sí? Y consiste en tomar la medicación antes, en el momento o el día del encuentro, y después, ¿sí? Esto fue el Hipergay que les contaba antes, el estudio francés. Entonces, esa persona tiene que ser capaz de adherir a un esquema así. Ejemplo, yo sé que voy a tener sexo el miércoles, pues el jueves, de máximas 24 horas antes, puedo arrancar 2 horas antes. Me tomo las píldoras, el día que tuve el encuentro sexual me tomo una, y dentro de las 48 horas de haber tenido sexo me tomo la última. Ahora, este esquema quizás es un poco más amigable, esto es del Hipergay también, como para que quede claro. Pero ustedes me dirán, bueno, pero por ahí no es solamente un encuentro. En ese fin de semana nos gustó tanto que nos quedamos más tiempo. Bueno, todo tiene solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el que les contaba antes. Me tomo las primeras dosis antes de 2 horas de ir a mi encuentro, me baño, escucho música, todo divino, tuvimos sexo. Me tomo 24 horas después de la primera dosis, ¿sí? Me tomo la segunda, lo que sería la segunda dosis, y 48 horas después de la primera me tomo la tercera. Esto facilito, entonces si yo sé que voy a tener sexo una vez a la semana, una vez por fin de semana, con esto estoy bien. Ahora, ¿qué pasa si esto se prolonga? Bueno, si entonces nos quedamos con la misma o cambiamos de pareja, voy a tener que seguir prolongando la cantidad de dosis. Muy probablemente este paciente, en ese caso, esta persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta persona me va a convenir sugerirle la PrEP diaria. Entonces, como les conté que no era suficiente la PrEP, porque obviamente la PrEP no previene.
no ayuda a prevenir ni la sífilis, ni la clamidia, ni la gonorrea, aparecieron primero estos estudios franceses y después esto se hizo bastante más global, que decían, bueno, a ver, ¿y qué pasa? Están tomando PrEP, pero vienen y tenemos ya la sífilis que nos sale por las orejas, la gonorrea, la clamidia, podríamos hacer algo. Y sí, se puede, como una píldora del día después, tomar un antibiótico, que es la doxiciclina, que, como dice acá, no ayuda a prevenir ni el VIH, ni el Mpox, ni otras infecciones virales como el herpes, por ejemplo. Y entonces está demostrado que sirve para hombres que tienen sexo con hombres, para mujeres trans y para los que hayan tenido sexo oral o anal sin condón, en los últimos 12 meses. Entonces, después de tener relaciones sexuales no protegidas, se toma la doxiciclina y realmente ha demostrado ser eficaz. Entonces, antes del sexo la PrEP, después del sexo la doxiciclina, lo dejo a tu criterio, pero verdaderamente en este estudio demostró mucha eficacia, fue presentado en abril del 23 y no hay reportes de resistencia de las bacterias a la doxiciclina porque sería algún grado de preocupación, digamos, este, que las bacterias se vuelvan resistentes porque estoy tomando antibióticos por las dudas para no pescarme la sífilis o lo que fuere. Y para terminar, lo del chemsex no es todo lo mismo. Los invito a que busquen, hay toda una revisión en Medscape muy, muy reciente, de ahora el 25 respecto de el tipo de actividad sexual que la persona tenga con el tipo de chemsex en el cual ingresa. Para los que no saben en general, título, el chemsex son estas como fiestas privadas, se pusieron de moda en Europa, pero en la Argentina existen y hay un montón, ¿sí? Donde en general fines de semana en una casa, ¿sí? Se consume todo lo que haya, sin demasiada preferencia, y se consume droga para poder tener más liberación sexual. Y entonces yo me acuerdo haber tenido pacientes que me dicen, "Nena, no sé ni con cuántas personas ni con quiénes estuve todo el fin de semana". Ok, esa persona es candidata a PrEP sin duda alguna. El problema es que mientras está 48, 72 horas de chill, como dicen en España, de fiesta, dudo que tomé la PrEP en forma adecuada, ¿verdad? Y les digo porque esto, insisto, no es un cuento chino, no es de Europa, no es de Estados Unidos, no es de Canadá. Ya en el año 23 hubo un informe publicado del Ministerio de Salud de la Argentina respecto, por ejemplo, de estos cationes sintéticos que se snifan o se toman como pastilla, ¿sí? Y que realmente el paciente, la persona que lo consumió, está 48, 72 horas sin tener ningún registro de lo que hizo o hace. Así que bueno, ahora basta de censura. eh, y entonces, bueno, viene mi turno de preguntar yo si tomarían PrEP, si tomarían Doxipep, si elegirían diaria o on demand, por qué, pros y cons, etcétera. Así que, resumiendo, la PrEP forma parte de una estrategia de prevención combinada que incluye el screening para otras ITS, las vacunas, la salud anal, papicolpo, tratamiento hormonal, la concepción segura. Tiene indicaciones específicas y es ley. Tenemos de momento en la Argentina modalidad diaria versus on demand solamente vía oral y que por cierto tiene que ampliarse el acceso y el conocimiento sin discriminación ni estigma de ningún tipo a todos los usuarios. Les agradezco muchísimo y esta es la foto de mi primer paciente con VIH por quien yo elegí la especialidad. Así que un beso al cielo. Aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora Elena.
por todo el conocimiento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene la cajita de preguntas para poder realizarla y acá la estaremos leyendo. Stop share, ¿no? A ver si los puedo Ahí ver. está, Ahí perfecto. vamos. A ver si alguien tiene una pregunta. Ninguno se atreve a responder si tomaría PrEP, si prefiere on demand, ¿viste? Yo debo decir, a ver, si no tuviera la situación personal que tengo, eh, yo creo que tomaría on demand. Si me fuera de vacaciones, tomaría diaria. Si pudiera elegir, me pondría lenacapavir subcutáneo cada 6 meses y me olvidé. Bueno, bueno, parece que quedó todo claro. O no entendieron un pomo o se aburrieron, no sé. Pero bueno, una vez más, muchas gracias, doctora Elena, por todo este conocimiento que fue impartido. Te agradecemos por tu tiempo. También a todos los asistentes que estuvieron en la clase, muchas gracias. Ahí hay una. Ah, ahí va. Ahí va escribiendo. Dice, el chat está inhabilitado, va escribiendo. A ver, escriban o levanten la mano para saber si... Ok, Daniela dice, no tengo preguntas, pero quería agradecer mucho por la información. Creo que es muy importante ver cómo traducirlo al ámbito de la salud mental y la manera en la que lo introducimos como parte de la consulta por psicología. Me encantó. ¿Puedo Sí, aprovecharlo como pregunta para el sí, wrap obvio. up? Eh, Así como dije que los médicos no preguntan a una señora con pelo blanco, ¿cómo le voy a preguntar si puede ser mi mamá, si tiene sexo? Y sí, yo un día me enojé con mi pareja, le digo, vos fuiste al clínico, te tomó la presión, te habló del colesterol, pi, pi, pi. ¿Te preguntó con quién coges? Ay, no, mirá si me va a preguntar. Te lo tienen que preguntar. ¿Me entienden? O sea, me parece que pasa por ahí. Entonces, si yo a un paciente, y vamos a lo de Daniela con lo de la salud mental, ¿no? Obviamente no es el caso de ustedes, pero lo pongo desde lo rudimentario de los médicos, que por ahí no tienen la escucha adecuada. Si yo le digo a un paciente, escúchame, vos no serás homosexual, ¿no? ¿Me va a decir que sí? Vos no estarás tomando cositas los fines de semana, ¿eh? Y teniendo relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? Porque mirá que eso no hay que hacerlo. ¿Quién me va a contar algo? ¿Quién va a venir a decirme, Elena, me parece que necesito ayuda, soporte? ¿Van a venir a decirme, o sea, necesito ayuda para dejar de darme vuelta como una media todos los fines de semana con el chemsex? No, no lo van a hacer. Entonces es desde este lugar de, ¿hay algo que me quieras contar? ¿Qué te pasa con el sexo? ¿Necesitaste alguna vez tomar o recurrir a sustancias para tener más liberación sexual? Y desde ese lugar, bueno, mirá, está bien, hacelo con cuidado, no te voy a decir ni que sí, ni que no, ni que blanco, ni negro, ni bien, ni mal, pero sabé que como tenés este riesgo, podés tener este otro beneficio para que el riesgo no sea tan grande. Acá otra persona dice, soy de México y mantengo una relación a distancia, por lo que no la tomaría diariamente más que en las semanas que veo a mi pareja. Confío en él y nos cuidamos con preservativo y pruebas, pero esto nos hará sentir más seguros. El tema se hablará hoy.
Él es estadounidense y religión cristiana. Es abierto al tema, pero siento que le falta información de este tipo y con abordaje mental. Escribe egresada de psicología. Gracias, Elena. Interesante y útil a nivel personal y profesional. Me alegro. Lo de las relaciones a distancia y esto, a ver, el testeo periódico, también hay otras estrategias de las cuales no daba el tiempo para hablar, pero por ejemplo hay self-testing, ¿sí? Mm. Estrategias de que te juntaste hace 3 meses que no te ves, está buenísimo, genial. Utilizar condón, si van a utilizar condón, con eso sobra. El tema es para los que no utilizan condón consuetudinariamente, ¿sí? Luego, self-testing, está buenísimo, se encuentran, se hacen el self-testing, da negativo los dos, ok, ¿sí? Si están juntos en esta relación monogámica estable y son los dos seronegativos, todo ok. Ahora, sí, como decimos nosotros en la Argentina, teniendo lomo en casa, vas a ir a comer a McDonald's, en McDonald's te vas a poner preservativo. O te vas a tomar la PrEP y después la Doxypep. Bueno, y por último, Luciano nos dice, buenísima la exposición, está tan clara la doctora que no deja lugar a las dudas. Muchísimas Qué lindo. gracias. Gracias a ustedes de verdad. Bueno, y espero seguir en este camino. Bueno, doctora, Gracias muchas Federico, gracias. gracias Sofía, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo y gracias a los que se conectaron también y nos hicieron las preguntas. Si hay Nos vemos algún en otra que te la oportunidad. pasen, no, que te la pasen, supongo que ustedes deben tener un Sí, también Dropbox, no sé nos yo. pueden enviar las preguntas por a través del mail coordinación arroba DBT Iberoamérica y también les haremos llegar las Me respuestas de la las doctora. pasan y las contesto con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan linda tarde. Chau, hasta la próxima. Chao. Chau, chau.